los siglos de los siglos. A Él sea toda la gloria y el honor. Sí, A Señor. Jesús, el Hijo de Dios. Gloria. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. La presencia de Dios está en medio nuestro. Gloria al Señor. Es una bendición poder adorarle con libertad, poder exaltar su nombre y sobre todo sentir que la presencia de Dios está en cada uno de nosotros. Que Él se agrada de la alabanza de cada uno de sus hijos que le adoran con el corazón, agradecidos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. Amén. Gloria al Señor. Así que no hay más tristeza, el Señor nos llena de alegría. En su presencia hay, dice, maravillosa presencia de Dios, hay regocijo, hay bendición, hay sanidad. Gloria al Señor. Padre bendito, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu presencia aquí en medio nuestro. Gracias por visitar, Señor, este lugar. Gracias por visitar, Señor, la vida de cada uno de tus hijos en esta mañana, Señor. Gracias, oh bendito Rey. Señor, queremos que en esta mañana nos hables, nos ministres, nos exhortes, nos edifiques y nos consueles, Señor, con tu palabra. Gracias, oh bendito Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, oh bendito Rey. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Santo Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos en Cristo. Es una bendición poder estar delante de la presencia de Dios, cada uno de nosotros, porque estamos delante de la presencia de Dios. Dios está aquí. Amén. Y Él se agrada cuando le alabamos en espíritu y en verdad. Y más aún, ¿saben cuándo? Cuando le cantamos un cántico nuevo. Porque cuando tú le cantas un cántico nuevo, es algo que sale de tu corazón, es algo que sale dentro de ti. No es que estás leyendo una letra, tu espíritu le está alabando al Señor. Y eso, a ese punto debemos llegar nosotros en la adoración, a poder producir un cántico nuevo al Señor, ¿no? Gloria a Dios. Y cuando uno le da un cántico nuevo, uno siente la presencia de Dios. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor bendiga a este siervo maravilloso que el Señor ha puesto aquí en este lugar para la alabanza y la adoración. Gloria al Señor. Bendito Rey. Vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 3. Gloria a Dios. Dice así la palabra, 3.1. Primera de Juan 3.1. Amén. Hoy quiero hablarle acerca del privilegio de ser hijo de Dios. A veces nosotros tomamos, bueno, yo ya recibí a Cristo, ya soy hijo de Dios y ya, ahí quedó todo. No, hermanos, eso va mucho más. Es más profundo la decisión que tomamos nosotros en poder recibir a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que more y viva en nuestro corazón y sobre todo el de poder reconocer el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. La palabra del Señor nos dice así en capítulo 3 de 1 de Juan 3.1. Mirad, dice, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, hijos de Dios. No eres hijo de cualquier persona, eres hijo de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, dice, porque no le conoció a Él. La gente habla, ¿no? Puede hablar un montón de cosas. Ah, mira, se ha metido en una secta, se ha cambiado de religión, se ha hecho esto. Cree, hermano, pero no se dan cuenta de que nosotros hemos conocido la verdad. Y que la verdad nos ha hecho libres, porque tú y yo somos libres en Cristo Jesús ahora. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Está sonando, no? Sí. Apaga el número. Bienvenida, hermana. El número 7. Camila, pon mute en el número 7.
El número 7 pone mute. ¿Ya? No, pero sí, no. Sí, eso no lo puedo hacer. Así que por el ventilador, de repente el aire llega al El ventilador. El ventilador, ya. Gloria a Dios. Ya está mejor, ¿no? Sí, sí. Tiene su olor. Hay un zumbido, ¿no? Una velita ahí. Gloria a Dios. Bueno, la palabra del Señor nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos como semejantes a Él, dice, ¿no? Porque le veremos tal como Él es. Hermanos, miren el privilegio tan grande que tenemos de que hemos sido adoptados por Dios. Yo me ponía a pensar por ejemplo, en un orfanato. Éramos huérfanos nosotros, ¿no? Bueno, en otros casos dice la palabra que éramos hijos hijos de ira, y por tanto el que nos gobernaba era Satanás, porque éramos hijos de ira, estábamos en el pecado, estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. Pero yo me pongo a pensar como un orfanato. El huérfano no toma la decisión y le dice, por ejemplo, al administrador del orfanato: mira, hoy yo quiero ser adoptado por esa pareja, ¿no? Yo quiero ser adoptado, es más, que ya me voy a su casa. No, él no puede tomar la decisión. El que va a tomar la decisión es la pareja que viene al orfanato porque tiene amor para dar y quiere adoptar a un niño, a una niña, ¿no? Y son ellos los que lo van a escoger. Así pues nuestro Padre Celestial, hermano, nos ha escogido a nosotros. ¿Ah? No es que tú decidiste, que yo decidí seguir a Cristo. No, hermanos, es Cristo primero el que puso su mirada en cada uno de nosotros. No eres tú, porque si no le quitamos la gloria a Dios, ¿no? Nosotros somos escogidos, dice la palabra de Dios. Hemos sido predestinados. El Señor nos ha justificado, o sea que el Señor nos adoptó. ¿Por qué? Porque ya Él nos conoció, Él ya nos vio, Él ya vio que teníamos mucho escogido. Algo está sonando, ¿no? El ventilador, la apaga, ¿no? El ventilador. El ventilador. Ahí está, el ventilador era, pues. Pero bueno, gloria al Señor. Aquí. Eso sí le subimos acá. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí. Amén. Gloria a Dios. Para la próxima ponemos aire acondicionado. Por fe, por fe. Entonces, miren lo lindo de esto de ser un adoptado de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Éramos huérfanos, ¿no? Nuestro futuro era incierto, pero Él nos adoptó. Y como un huérfano es adoptado, es llevado a la casa de esos padres adoptivos, y la manera que vive esa persona en el orfanato ya no va a ser la misma de la manera que va a vivir en la casa del que lo adoptó. Va a tener que someterse a cómo vive esa pareja. Va a haber un cambio radical. Va a tener todo. Porque aquella persona que adopta tiene, hermanos, amor para dar. Tiene los recursos necesarios para darle educación, vestirlo, para darle todo, alimento. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero tenemos nosotros que cambiar nuestra mentalidad y tenemos que hacer como Él quiere que nosotros vivamos. A veces nosotros, hermanos, queremos ser adoptados por Dios, hemos sido adoptados de Dios, pero queremos seguir viviendo la vida de antes. Mira que el Señor escogió un pueblo, de entre todos los pueblos, el más pequeño, al pueblo de Israel, ¿no? Y dijo que iba a ser una nación grande de ese pueblo. Pero era un pueblo rebelde. Era un pueblo que no se sometía a la voluntad de Dios. Y hasta ahora no se somete. No creen en que Jesús es el Señor.
No creen que Él es el Mesías, el Cristo de la gloria. No lo creen, ellos están esperando a un Salvador. Están esperando a su Mesías. Y ya están haciendo ya pues los preparativos, ¿no? Para poder recibir al Mesías. Pero nosotros ya lo recibimos. Amén. Porque nosotros hemos conocido la verdad. Amén. Ellos ahorita tienen un velo. Pero tampoco nos jactamos nosotros que, mira, que están ciegos. No. Porque en algún momento el Señor va a abrir sus ojos también. Amén. Acuérdense que nosotros, ellos son el original. Y nosotros somos los injertados. Nosotros hemos sido injertados en la vid. Entonces no podemos nosotros jactarnos de, como dice, ¿no?, la palabra de aquellos que han sido quitados, no, sino debemos de dar gracias al Señor, ¿no? Entonces, el privilegio de ser hecho hijo de Dios, hermano, es que tiene que cambiar, no solamente ser agradecido con aquel que te adoptó, sino también vivir como Él vive. ¿Y cómo vive nuestro Dios? Él vive en santidad. Y así tenemos que vivir nosotros. Hoy en este tiempo vemos cristianos de todo calibre. Hay los que son muy legalistas y no tienen libertad para nada porque se sienten verdaderamente encarcelados por la ley, porque viven bajo la ley, ¿no? Entonces esto está prohibido, no puedo hacer esto, habla bajito, no grites, no saltes, no aplaudas, o sea, no te vistas de esta manera, no te cortes el pelo así, o sea, viven lleno de reglas, puras reglas, y no tienen libertad. Pero el Señor nos hizo libres. Amén. Pero no para el libertinaje, sino para vivir conforme a como Él quiere que nosotros vivamos. Entonces, como les decía, hay cristianos de todo tipo, pero los que son verdaderos hijos de Dios, hermano, se someten a la voluntad del Padre. El Padre nos da libertad. Mira que cuando el Señor creó a Adán, lo dejó libre, no le puso reglas, le puso una nomás. No comas del árbol que está en medio del paraíso. Nada más. Tiene la libertad de hacerlo. Y el Señor nos hace libres así. Mira que el mismo apóstol Pablo nos dice en Corintios, que dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene también. Uno como hijo de Dios puede hacer lo que le da la gana, pero ¿está dentro de la voluntad del Padre o no está dentro de la voluntad del Padre? Porque tienes libre albedrío. El problema está en que a veces nosotros nos equivocamos y pensamos que Dios es un Dios permisivo, que todo lo consiente, que no pasa nada, total, yo ya hice la oración de fe, yo ya soy salvo, dice. Y entonces hacen lo que quieren. Y nosotros tenemos que tener, hermano, temor de Dios. Esa es la palabra. Ser temerosos de Dios, los que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, aquí en el versículo 3:3 de 1 de Juan, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nos estamos purificando, hermanos. Porque eso hay que preguntarnos nosotros. A veces nosotros decimos, no, yo vivo los domingos, voy a la iglesia, escucho la palabra, de vez en cuando oro y todo eso. Pero lo importante es purificarse. ¿Qué es purificarse? Es quitar todo aquello que contamina tu alma y tu espíritu. Purificarse dice que cuando el sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, ¿qué tenía que hacer? Días antes tenía que purificarse, lavarse, ¿no? No podía tener nada de contaminación, porque ¿qué le sucedía a ese hombre cuando entraba y no se había purificado? Moría. Dios lo mataba ahí por eso que dice que tenía una cuerda, ¿no? Ahí, y sus campanitas, ahí sus cascabeles al borde para que caminaba ahí haciendo todo lo que tenía que hacer. Y escuchaban, todavía está vivo, decía. Y si no escuchaban nada, entonces con la soga, pues no podían entrar a sacarlo. Entonces lo jalaban y se lo llevaban. Bueno, en la Biblia no escucho ninguno que haya muerto, ¿no? La misericordia de Dios. Pero dice que así era, ¿no? Y lo creemos, así era. Ahora, nosotros estamos delante de la presencia de Dios. Tenemos libre acceso por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, a veces Dios en su misericordia no nos ha pagado.
Hay muchas veces que nosotros ya deberíamos estar muertos por algunas cosas que hemos cometido. Pero la misericordia de Dios es la que nos mantiene aún. Y nos dice, no, yo voy a hacer misericordia con él. Miren lo que dice en el Evangelio de, gloria al Señor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, hablando de las bienaventuranzas. Dice así, versículo 9, 5:9. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores. ¿Qué es un pacificador? Hoy en día, hermanos, necesitamos pacificadores. El Perú, nuestra nación, está prácticamente en una violencia y se necesita pacificadores. ¿Y qué hace un pacificador? ¿Va y recrimina a todos? No. Les habla con amor para que puedan dejar la violencia. Pero no la van a dejar si no conocen a Cristo. Esa es la verdad. Ellos no conocen a Cristo. Imagínense un cristiano tirando piedras ahorita a la policía. ¿Qué testimonio podría dar? ¿Es un hijo de Dios o es un hijo de ira? Porque es de ira, ¿no? El agarrar una piedra, el quemar a un policía, como lo hemos visto, hermanos. Imagínense, es que eso ya está endemoniado para poder hacer eso, ¿no? Ahí no hay ningún hijo de Dios. Por más que digan, no, yo soy cristiano, pero este gobierno no me representa, me va a tirar piedra. No, María, eso no es así. Nosotros estamos llamados a ser pacificadores. Miren que en esta bienaventuranza nos dice, bienaventurados ¿quiénes? Dice, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿quieres saber quién es un hijo de Dios? Aquel que pacifica. Incluso en la familia a veces hay pleitos. ¿Quién no ha tenido pleito en su familia? Todos tenemos. Siempre hay alguien que hace, ¿no? Ahí la división, la chismosería y todo eso. Familiares, ¿no? Quizás un tío, un hermano, qué sé yo, un primo, y comienza ahí. Pero ¿a qué nos llama a nosotros como hijo de Dios? ¿A pelear o a pacificar? ¿Y cómo pacificamos? Primero tenemos que tener al Espíritu Santo para que podamos hacer eso. Porque si no, nos sale la carne, ¿no? Nosotros reventamos, sí. Hay algo que vemos que no está bien de este familiar y que no es así, pues, y comenzamos nosotros y nos comenzamos a alterar. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que tener como dominio propio para poder soplar hacia afuera y bajar las revoluciones que a veces pueden venir, porque, hermano, la palabra del Señor dice que podemos airarnos, ¿o no? En el libro de Efesios dice, airaos, pero no pequéis, que no, dice, se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que te puedes enojar, te vas a enojar. ¿Un hijo de Dios se enoja? Sí, se enoja. ¿A quién no se enojaba aquí? Y somos hijos de Dios, ¿no? El problema está que cuando tu enojo persiste, cuando tu enojo no dices tú ya, bueno, yo soy un hijo de Dios, tengo que ser un pacificador, entonces tengo que ponerme a cuentas con mi hermano, tengo que ponerme a cuentas con mi tía, con mi tío, con mi hijo, quizás ponerse a cuentas, porque estamos llamados a la paz, para que todos vean que eres un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo la gente va a saber que tú eres un hijo de Dios? Cuando vean el amor de Dios en ti. Y se pueda ver, se pueda palpar prácticamente, ¿no? Porque, ¿sabes quiénes son los primeros que te juzgan? Son los de tu casa. O sea, aquí en la iglesia todos somos lindos, bellos, hermosos, amorosos, ¿no? Y nos damos besos, nos abrazamos, decimos te amo, mi hermano. Pero a veces cuando están en la casa, hermano, de repente somos como el Grinch, ¿no? Así enojados y todo nos molesta. ¿Ah? Es que es así, ¿no? Alguien le está tocando. Pero bueno, es que es así. Entonces todo nos enoja y nos disgusta cuando están alegres ya. Todavía se alegran, estos se están mofando, se están, ¿no?, riendo de mí. Yo estoy hablando las cosas correctas y se ríen. Llamados a ser pacificadores, empezando por nuestro hogar.
empezando por nuestra casa, como hijos de Dios. Amén. Es que, hermano, podemos escudriñar la escritura, podemos sacar cosas tan, pero en lo cotidiano se ve verdaderamente si somos o no somos hijos de Dios. Si hemos cambiado nuestra naturaleza o no la hemos cambiado, si venimos siendo el viejo hombre o hemos sido renovada nuestra mente. Necesitamos verdaderamente, hermano, tomar conciencia de cómo estamos viviendo, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, yo el día de ayer estaba pasando ahí por el mercado de Jesús María y habían hermanitos que estaban predicando la palabra, ¿no? Ahí con su corbatita bien así, bonitos ellos, todos ahí, ¿no? Las hermanitas bien con sus faldas largas, todos bien pentecostales. Y yo me alegré y dije, gloria a Dios que se están llevando el mensaje de la palabra. Porque yo no estoy mirando a que si no es de mi congregación o no es de mi congregación, están predicando la Biblia. Están diciendo a la gente que está ahí, arrepiéntanse, vuelvan su vida a Cristo, reciban al Señor, el cual puede perdonar, decían, todos sus pecados. Y cada uno daba su testimonio y me quedé escuchándolos ahí un rato. Y decían, gloria a Dios, pero todo el mundo los ignoraba y todo el mundo caminaba, recibían ahí, yo recibí un flyer que dieron y ponían ahí, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Sabes dónde pasarás la eternidad? Y era la pregunta. Mucha gente agarraba el flyer, lo tiraba, lo hacía así bolita, otros se lo guardaban en el bolsillo para tirarlo quizás más allá, quizás lo leerían después, quién sabe. Pero ellos estaban hablando como al aire, porque nadie se detenía a escucharlos. Todo el mundo estaba preocupado por sus cosas, ¿no? Porque para eso fueron al mercado, a comprar esto, a comprar no sé cuánto. O sea, su mente estaba preocupada en hacer algo. Yo no puedo perder el tiempo aquí porque estoy apurado, tengo que hacer esto, para eso he venido, no para quedarme ahí en el mercado. Pero yo me quedé ahí un rato escuchando y decía, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios, porque a pesar de que, aunque sea uno, habrá que le escuche. Hermano, tú puedes predicarle a mucha gente, pero que sea uno que pueda asimilar la palabra de Dios. Nosotros, gloria a Dios, que todos, cada uno de los que estamos aquí recibimos la palabra de Dios y la atesoramos en nuestro corazón. Los que nos están viendo por internet, hermano, aunque sea uno, se convierta a Cristo. Amén. Es gran ganancia, hay fiesta en los cielos. ¿Ah? Hay fiesta en los cielos. Uno que es adoptado como hijo de Dios. Pero como hijo de Dios nosotros tenemos que dar el ejemplo de vivir una vida santa, purificados, como decía aquí en el versículo 3, y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, estamos en 1 de Juan 3:4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En Jesús no hay pecado, ¿no? Él se llevó todos nuestros pecados. Todo aquel que permanece en Él, dice, no peca. Pero la Biblia también nos dice, el que dice que no peca es mentiroso. El que dice que no ha pecado es mentiroso. Pero es que aquí no lo estamos tomando en el sentido que debe ser. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Porque miren lo que dice aquí en el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. O sea, no está hablando de que tú puedes pecar, porque tú puedes pecar y las misericordias son nuevas cada mañana. Si te arrepientes, ¿no? Si has hecho algún pecado. Pero no dejas de ser hijo de Dios. La cuestión está en la traducción acá que luego más adelante nos dice el que practica el pecado. Practicar el pecado es algo de continuo, ¿no? Porque tú no practicas algo para un día, o sea, se practica, ¿no? Continuamente. O sea que cuando estás ya has sido adoptado por el Señor, sigues viviendo la vida que llevabas antes. Ese es el que practica el pecado, entonces él no ha nacido de nuevo, verdaderamente. No ha nacido de nuevo. El día de ayer les puse un mensaje de Gigi Ávila, muy bueno, que decía justamente eso, que decía, son todos hijos de Dios. Y la verdad que no todos somos hijos de Dios.
hay quienes sí son hijos de Dios y hay quienes no son hijos de Dios. Porque ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que han nacido de nuevo. Pero hay gente que no ha nacido de nuevo. Está como Nicodemo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Dice, bueno, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Me dice, no tienes que nacer de nuevo para que puedas ver el reino. Y tienes que nacer del agua y del espíritu para que puedas entrar en él. Entonces hay gente que no ha nacido de nuevo. Porque está como Nicodemo, ¿y cómo hago? Dice, no me puedo meter. Están pensando en lo natural. Pero las cosas espirituales no se disciernen con nuestra mente natural, sino con la mente espiritual. Entonces, en el espíritu, nosotros discernimos. Entonces, nacer de nuevo. Si no son, ¿sabes quiénes no han nacido de nuevo? Aquellos que, por ejemplo, salieron de Egipto, como el pueblo de Dios, y seguían añorando Egipto. ¿Y qué pasó con esa gente? No pasaron a la tierra prometida. Ninguno de ellos, solamente dos. ¿No? Josué y Caleb. Solo ellos dos nada más pasaron a la tierra prometida. Y bueno, y Moisés, que ya estaba pues, ¿no? con el Señor. Pero de todos los que estaban ahí del pueblo de Dios, murieron en el desierto. Murieron ahí. Tanto así que mira, ni aún circuncidaron a sus hijos. Todos los hijos que nacieron en el desierto no habían sido circuncidados. A veces yo me sorprendo cómo Moisés no circuncidó, porque era parte, ¿no? de la ley, él mismo trajo la ley también, de circuncidar, y claro, esto está desde Abraham. Para ser pueblo de Dios tenían que ser circuncidados. Acuérdense que casi nos matan a Moisés cuando estaba yendo para liberar a su pueblo, y le salió, dice Dios, al encuentro. Y, ¿por qué? Porque no había circuncidado a su hijo. Y Moisés no circuncidó al pueblo de Dios. En el desierto no lo circuncidó. Porque la Biblia dice que cuando pasaron el Jordán, después en Gilgal lo circuncidó, dice, ¿quién? Josué. Dios mandó, dijo, afila cuchillos, dijo, porque vamos a circuncidar a todo el pueblo. Porque no fueron circuncidados en el desierto. Nunca nos hemos preguntado eso, ¿por qué Moisés no circuncidó? Es que verdaderamente esa gente que salió de Egipto no dejó a Egipto de su corazón. Y por más que los circuncidara, no iban a ser pueblo de Dios. Vamos pensando cómo es que verdaderamente era. ¿Por qué Moisés no circuncidó? Porque la señal de ser pueblo de Dios era la circuncisión. Pero no lo circuncidó porque no dejaron en su corazón a Egipto. Eso pasa con muchos hijos de Dios que creen ser hijos de Dios, pero no han sido circuncidados en su corazón todavía. Necesitamos, hermano, esa circuncisión. Gloria a Dios que acá todos han sido circuncidados en el corazón, ¿no? Pero hay mucha gente que nos puede estar escuchando que aún no han sido circuncidados en el corazón. Todavía añoran las cosas de Dios. Eso, lo que pasaba con el pueblo de Dios. Añoraban. Porque los problemas que sucedían en el desierto, les decían, ¿para qué salimos a este desierto? Las pruebas, las dificultades, ¿no? Los problemas que se presentaban en el desierto. A esto que salía lo que había dentro de ellos. ¿Para qué salimos de Egipto? Allá teníamos todo, eran esclavos. Pero eran esclavos, pero dice que tenían todo. Así también nosotros estábamos esclavos en el pecado y lo teníamos todo. Decíamos, y ahora que estoy en Cristo, todo me sale mal. Todo. Hasta mi jefe ya me agarró bronca. Dice, no, porque soy cristiano. Sí, pues, así es, hermano. El enemigo se levanta con los que están cerca. Tu familia, hermano, se levanta también. Entonces, pero no importa lo que la gente diga. Lo importante es cómo somos nosotros delante de Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios de nosotros? No nos importa lo que digan los demás, sino qué dice Dios. Si Dios está agradado o no está agradado. Pero lo importante, hermano, para ser hijo de Dios es que renovemos nuestra mente. Cambiemos verdaderamente nuestro corazón. Que tengamos el corazón de Cristo. Ya no el de piedra que teníamos antes. Si no, seguiríamos como el pueblo de Dios. No circuncidados, muertos en el desierto. O sea, la gente, hermano, que ha entregado a veces su vida a Cristo, que creen que por la oración de fe ya son. No es. Ese es poder enseñarle a la persona que pueda recibirlo, pero recibirlo de veras, ¿no? De abrir su corazón y decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame. Es como yo, por ejemplo, yo recibí al Señor con esa oración a los 17 años.
Pero no dejé Egipto de mi corazón. Seguí viviendo una vida mundana. Hasta cuando ya el Señor pues, puso un freno. Dije, Señor, me rindo, aquí estoy ya. ¿No? Me rindo. Pero pasaron cuántos años, de los 17 hasta los 31 años. ¿Ah? Entonces todo ese tiempo yo seguía en Egipto. Seguía con Egipto en mi corazón. Seguía en el mundo. Porque pude haber hecho una oración de fe, pero eso no quiere decir que eres un hijo de Dios. Dice, no, ya se murió fulanito, pero hizo la oración de fe, ya está en el paraíso. No, no sabes. No lo sabes. Hay mucha gente que puede partir de esta tierra y no sabe si verdaderamente está en la gloria de Dios o está como el hombre rico, en ese lugar de tormento. ¿No? Quizás diciendo, avísenle a mi familia que verdaderamente se conviertan, porque para que no vengan a este lugar, ya muy tarde ya. Como le dijo, ¿no? A Abraham, le dijo, bueno, ahí tienen a la ley y los profetas, le dijo, ¿no? Ya no le dijo, pero manda un ángel, decía. Hermano, así nos manden 1000 ángeles de acá, si la gente no ha mandado a su hijo. Dios mismo envió a su hijo, imagínense. En propiciación por todos nuestros pecados, y hay gente que no cree. ¿Verdad? Hay mucha gente que no cree que Jesucristo resucitó. Hay mucha gente, hermano, por ejemplo, los árabes piensan en Jesús como un gran profeta, nada más. Y que aquel, y yo sé porque mi hermana pues está con su pareja árabe y ellos me dicen porque que a Jesús, a ellos lo ven como un profeta, pero y que aquel que murió en esa cruz y que dice que resucitó es un impostor. Así ellos creen eso. Es que no les ha iluminado el Señor todavía. Ellos todavía están en la oscuridad hasta que vean que Cristo es el Señor y se conviertan en están con Mahoma, ¿no? y con Alá. Lamentablemente están en la oscuridad, en tinieblas. Piensan que cuando se van a morir van a tener 70.000 vírgenes ahí, ¿no? Dispuestas para ellos. Por eso que ¿cómo se llama? Se meten ahí en bomba y explota y dicen, ¿qué importa? Yo ya soy ya. Me espera el paraíso con 70 vírgenes, 70.000 vírgenes, no sé cuántas vírgenes tendrán. Sin embargo, ahí en el mundo espiritual ahí no hay sexo. Ahí no hay sexo. Como cuando Jesús le dijeron, ¿no? Si se muriera, se casó y se murió el marido y luego la tomó el hermano. Y ¿de quién va a ser esposa cuando esté allá? Dicen, no, ustedes están pensando naturalmente. Allá no se casan ni se dan el casamiento, sino que dice que seremos como los ángeles. No, que seremos ángeles, ¿sabes? Porque a veces uno parte un familiar y dice, ya tienes un ángel que te cuide. No tienes ningún ángel, hermano. Un angelito en el cielo. Sí, así dice, es un ángel que te va a cuidar. Tu papá, tu mamá que ha partido, es un ángel que te cuida. No es un ángel. Nosotros no somos ángeles. Nosotros somos otra creación. Acuérdense que los hijos de Dios antes, en el mundo espiritual, eran los ángeles. Se les llamaba hijos de Dios. ¿No? Porque tenían la naturaleza espiritual de Dios. Pero hasta que Dios hizo al hombre y nos hizo a su imagen y semejanza. En el libro de Génesis, cuando habla de que los hijos de Dios vinieron y tomaron mujeres, dice de aquí, de mujeres de las hijos de los hombres, y estuvieron con ella, y de ahí nacieron los Néfilis, insectos y todos esos gigantes, ¿no? que corrompieron la raza humana. Pero ellos le llaman hijos de Dios. En el libro de Job dice que había una reunión con los hijos de Dios y entre ellos estaba el diablo, también Satanás, que también en un momento era un hijo de Dios. Pero ¿cuándo dejó de ser hijo de Dios? Cuando se rebeló. O sea que en la rebelión nosotros decimos, ¿sabes qué? No quiero tu paternidad, ya no quiero ser hijo tuyo. Eso es lo que pasó con el diablo y todos sus demonios. Han decidido ya no, que Dios no sea su padre. A diferencia de nosotros, que ahora nosotros hemos decidido, Señor, adóptame como hijo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, que practica el pecado no le ha conocido. No es posible, hermano, que un hijo de Dios que ha entregado su vida al Señor siga todavía cometiendo los mismos pecados. Hijos de Dios que siguen en fornicación, hijos de Dios que siguen en adulterio, hijos de Dios que sigan, hermano, en vicios,
en droga, en alcohol. Pero yo ya recibí al Señor, lo que pasa es que soy débil. Pues, es que uno, ¿sabes qué? Se justifica. No podemos justificarnos. Delante de Dios, cuando estamos delante de la presencia de Dios, no van a valer ninguna justificación. Es que Señor, yo era débil, tú sabes, tú comprendes, tú también viniste a esta tierra y conoces nuestras debilidades. Sí, pues, dice, pero yo para eso envié al Espíritu Santo, para que los fortalezca, para que los redarguya, para que los exhorte, porque el mismo Espíritu Santo se contristaba cuando pecabas también. El Espíritu Santo se contrista, ¿no? Imagínense, hermano, que cuando nosotros hacemos algo malo, el Espíritu Santo se contrista. ¿Quién quiere ver a Dios triste? Yo no quiero. ¿Quién, por ejemplo, como hijo, ¿no? ¿Cómo nosotros acaso a nosotros nos gustaba ver a nuestros padres tristes? No, es algo terrible, ¿no? Nosotros, si veíamos a nuestro padre triste, tratábamos de animarlo, ¿no? Papito, lindo, un besito y el y todo, mamita, porque no nos gusta ver a nuestros padres tristes. Queremos alegrarlos. ¿Cómo se alegra Dios? Cuando nosotros hacemos su voluntad. Cuando, como hoy día, hermano, que estamos alabándole con libertad, con gozo, con alegría. Cuando nos postramos delante de su presencia. Cuando somos pacificadores. Que a pesar de que, aunque haya contienda y todo, nosotros llamemos a la paz, a que se pueda arreglar. Quizás no puedas arreglar los conflictos, pero no quiere decir de que no intentes pacificar a los demás. Lo importante no es azuzar la violencia, azuzar, ¿no? O sea, hacer que la gente pues, se enerve más, ¿no? Porque ese es como el que mete carbón, que dicen, ¿no? Sí, el que mete carbón. Por ejemplo, hay un pleito y está, oye, mira, que te dijo tal cosa, yo escuché que te dijo así, ¿no? Más bravo se pone. Eso no hace un hijo de Dios. Sí, pues. Por eso que la chismosería a Dios no le gusta. ¿No? La murmuración. Los murmuradores no son hijos de Dios. Porque un murmurador, ¿qué es lo que trae? División. En las iglesias pasa eso a veces. Hay división en la iglesia por murmuraciones. Comienzan a murmurar del hermanito, del anciano, del pastor, de la pastora. Mira los hijos cómo no se someten, mira los hijos del pastor también comienzan. Sí, vamos a esa iglesia, porque si él no puede gobernar su casa, menos la iglesia, vamos. Hermano, cuando los hijos ya son grandes, ya ha pasado ya el tiempo de que nosotros podamos tomar, ¿no? Que el Señor nos pida cuentas. Miren, Dios nos va a pedir cuenta de nuestros hijos mientras que estén todavía bajo nuestra tutela. Pero cuando ya son adultos, cada uno toma una decisión de servirle o no servirle al Señor. Entonces, no podemos olvidar, cuando eran chicos, ven a la iglesia y de la oreja los jalaban, ahí siéntate, ¿no? Escuchar la palabra. Pero ya que de grande ya no lo vas a jalar de la oreja, nada, es voluntariamente. De repente escogen otra manera de esto. Claro está que nosotros vamos a decirle la verdad, pero si la quieren recibir o no la quieren recibir. Amén, si la quieren recibir. ¿Y sabes cuándo la van a recibir? Cuando nos vean a nosotros como testimonio vivo de la gloria de Dios, como testimonio de cómo un verdadero cristiano debe caminar, ¿no? El otro día estaba haciendo taxi a una señora que era del Opus Dei. Y estuvimos hablando todo el camino y pues que de verdad que me demoró desde San Borja hasta el aeropuerto, que la llevé como 1 hora y 40 por el tráfico que había. Y 1 hora y 40 estuvimos hablando de Dios. Y él me decía, yo soy usted, porque su hijo le dijo, ¿cómo es la vida? Llegué a su casa y su hijo salió y yo, Jorge, le digo, Pastor Pedro, ¿cómo está? Él es el pastor, él te va a hacer el taxi. Y decía, sí, él es pastor. Decía, sí, dijo su mamá, y entró conmigo y comenzamos a hablar y hablar. Y me decía, yo soy del Opus Dei. Y me hablaba y hablamos, hermano, y ahí no había que tú estás en esto, no, hermano, estamos hablando de Dios, de la voluntad de Dios, de cómo Dios quiere que nosotros vivamos, ¿no? Y qué lindo es hablar cuando hablas de Dios, hermano, y no importa de qué cosa, si eres de católico, si eres de esto o del otro, estás hablando de Dios, porque justamente yo le decía, aquí nadie se va a salvar por religión,
sino como dice la palabra en el libro de Romanos, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Creer en nuestro corazón para justicia, sabiendo que el Dios justo es el que va a tomar la decisión si somos salvos o no salvos, somos salvos. Pero por gracia, dice, somos salvos. Pero tenemos que confesarlo. Y no solamente eso, sino que tenemos que caminar como Él anduvo también. Tenemos que vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Tenemos nosotros, hermanos, que la gente, el mundo vea a través del amor que Dios ha puesto en nosotros, que somos sus hijos. ¿Y cuándo lo van a ver? Cuando amamos a nuestro prójimo. La Biblia aquí nos dice, versículo 10, miren, en esto se manifiestan, en 3:10 de 1 Juan, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí se va a ver quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea que el que no hace justicia y no ama a su hermano, entonces no es hijo de Dios. No es un verdadero hijo de Dios si no amamos, ¿no? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era, ¿de quién era el Caín? Dice ahí, era del maligno. Caín, hermano, mira, el primer hijo de Adán. ¿Y de quién era? No era de Adán, era del maligno. ¿Ah? En cambio Abel se agradaba a Dios de Abel. No aceptaba la ofrenda de Caín, no porque la ofrenda sea mala, sino porque primero miraba a Dios el corazón de Caín y veía un corazón de envidia hacia su hermano. Era un corazón donde estaba prácticamente, como dice acá, el maligno había contaminado ese corazón de Caín. ¿Y qué es lo que pasó con Caín? Se volvió asesino, mató a su hermano. Triste, ¿no? Imagínense la primera generación de Adán y Eva, y ¡pum!, salta de frente ese pecado, esa desobediencia que hubo en el paraíso. Se manifestó en un asesinato, ¿no? Imagínense. ¿Acaso Adán no le había hablado de Dios? Porque claro que le habló de Dios. ¿Por qué no? Porque hacían ofrendas a Dios. O sea, hacían ofrendas a Dios. Ellos sabían que Dios... Es más, Dios le hablaba a Caín. Dios le hablaba audiblemente a Caín y le decía, ¿por qué estás tu ceño, no, así enojado? Le dice. Porque tú aceptas la ofrenda de mi hermano y la mía no la aceptas, dice. Si fuera tu corazón diferente, pues no. Entonces, ¿cómo le dijo? A ver, mi hermano, no hablemos cosas así fuera de Caín. Sí, algo así le dice en Caín, de su dice, no, que Caín ya ve, conoció a mamá, dice, amén. Y dice, versículo 4:3 de Génesis. 4:3 de Génesis. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dice, no, estaba enojado, estaba Caín. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, mira cómo le hablaba. Le hablaba audiblemente a Caín. Y le dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás ¿de qué cosa? Del pecado que está a la puerta. ¿No? El pecado está ahí, en la puerta, está saliendo de aquí, ahí está el pecado. De verdad, acá podemos estar nosotros alabando de Dios, pero saliendo por esa puerta, el pecado está ahí. Está en uno el poder acoger ese pecado o decirle o rechazarlo, ¿no? Y le dice ahí, y dijo Caín a su hermano Abel, y si hicieran bien, y Jehová dijo a Caín en el versículo 9,
Y Jehová dijo que, ¿dónde está Abel tu hermano? Ya lo había matado, pues no. Dice, y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, todavía se enojaba con Dios porque le preguntaba dónde está tu hermano. Claro que sabía dónde estaba bien muerto. La sangre de Abel, dice, clamaba desde la tierra. No, justicia. Lo lindo es que, hermanos, que ya nosotros ya no nos guiamos por la sangre de Abel, de un justo que murió, que clama justicia, sino que la sangre de Cristo derramada en la cruz de Calvario clama misericordia. ¿Ah? Abel clamaba justicia. Señor, mira lo que me han hecho, que paguen también lo que han hecho. A justicia. Pero la sangre de Cristo que clama misericordia. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Lo habían matado. Abel decía, Señor, me han matado. Que le pase lo mismo. Decía, justicia. Ojo por ojo, diente por diente. No. Pero Jesús dijo, clama misericordia. No les tomes en cuenta este pecado. Ese es el amor de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que también reflejar hoy en este tiempo, hermanos. Y amar a nuestros hermanos. ¿No? El que no ama a su hermano, dice que es homicida. Así dice la palabra. El que no ama a su hermano es homicida, es bien fuerte. Ahora, el día que venga el Señor a hacer juicio en las naciones, como dice en el Evangelio de Mateo capítulo 25, dice así, 25:31, miren lo que dice. Mateo 25:31, gloria a Dios. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, o sea, las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que desde que se fundó el mundo ya el Señor sabía quiénes son los que van a estar ahí, ¿no? Él sabe ya el final del principio. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, y en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y respondió el rey y les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Por eso que el Señor dice, amaos los unos a los otros. Amen a sus hermanos. Cuando tú amas a alguien, estás amando a Dios, porque lo estás haciendo por él. Cuando tú bendices a un hermano, ¿a quién estás bendiciendo? A Dios. Un vaso de agua, dice, no queda sin recompensa. Ni aún un vaso con agua queda sin recompensa, dice el Señor. Y al final, miren, en el versículo 45, cuando está juzgando a nosotros, les dice así, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. O sea, que todo aquel que no ame a su hermano, que no sirva, ¿no? O sea, que no sea un hijo de Dios verdaderamente, ¿no? Porque ser hijo de Dios es amar también a su hermano. Todos aquellos que sean hijos de Dios, ¿a dónde van a ir? A la vida eterna. Y los que no, dice acá, al castigo eterno, hermano. Ese castigo eterno, yo no quiero que ninguno, hermano, podamos experimentarlo, porque eso es algo terrible. ¿Se acuerdan? ¿Te imaginas una eternidad sin Cristo? Una eternidad fuera de la gloria de Dios. Esa es la muerte segunda. La muerte segunda. Es el destino, el lago de fuego y azufre fue preparado ¿para quién? Para Satanás y todos sus ángeles que desobedecieron. Para ellos estaba destinado. Pero cuando pecó Adán, entonces también ahí entró el pecado. Por causa del pecado, ahí está también eso. Pero el Señor mandó a su Hijo para que no nos vayamos allá, sino podamos tener la opción de vivir eternamente con Él. Pero vivir como verdaderos hijos de Dios. Gloria al Señor. Entonces, ¿quieres ser un hijo de Dios? Ama a tu hermano. Vive una vida santa.
purifícate, ¿no? La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Juan, miren, capítulo 1, versículo 12, dice así, 1:12 del Evangelio de Juan dice: mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad, les dio poder para ser hijos de Dios. Los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, ay, quiero tener un hijo, entonces es la voluntad de uno. Dice, vamos a juntarnos y vamos a tener un hijo. Entonces es tu voluntad poder tener un hijo. Pero Dios, cuando queremos, vamos a juntarnos para tener un hijo de Dios, no vas a hacer eso. ¿Quién es el que engendra eso? Dios. Dios mismo dice, este es mi hijo amado. A Jesús le dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y así también dice de cada uno de nosotros ahora, este es mi hijo amado. El Señor se deleita, hermano, cuando nosotros estamos haciendo su voluntad. Él se deleita cuando estamos alabándole, glorificando su nombre. Cuando somos pacificadores, cuando traemos paz, cuando no estamos murmurando y más bien le decimos a esa persona, oye, si quieres decirle eso, anda y díselo de frente. No estés hablando a espaldas. Porque cuando nosotros estamos así de espaldas, nos volvemos también cómplices, ¿no? Porque algunos dicen, así, sí, yo también tengo la misma opinión. Y comienzas ahí, también, porque así es el diablo, pues, sigiloso, ¿no? Para que nosotros también caigamos en ese pecado de murmuración. Acuérdense que por el pecado de murmuración se detuvo el campamento y no avanzaba. Porque la sacaron a María por murmurar de Moisés, y no solamente a María, a Aarón también. Y la sacaron a María porque se le presentó la lepra, ¿no? Ahora tampoco seamos pues como algunos pseudo apóstoles. Ustedes no pueden hablar del ungido de Dios porque les va a caer lepra, dicen, ¿no? Y usan la Biblia para eso. No hablen, tremendo demonio que después, ¿no? Y no quieren que nadie hable. Entonces, es que es verdad, los asustan, pues. No puedes hablar del ungido de Dios, dice. El ungido del diablo son algunos. Y que lo que hacen es manipulación, ¿no? Al pueblo de Dios. Por eso la Biblia nos dice, huye de esos lugares, ¿no? Huye. Ahí no hay que tener que, no, huye, sal de ahí, porque te vas a contaminar. Es como en el libro de Apocalipsis que dice en Babilonia, ¿no? Que ahí también habían hijos de Dios. ¿Y qué le dicen? Donde dice, salgan de ahí, huyan de ese lugar, para que no sean partícipes del castigo que va a venir sobre ellos, ¿no? O sea, hay pueblo de Dios que está en Babilonia. Babilonia, nosotros cuando hablamos de Babilonia, hermanos, nos remontamos hasta la torre de Babel, porque de ahí viene la palabra Babel de Babilonia, ¿no? No solamente del imperio babilónico, sino que ahí comenzó todo, en Babel. Dice que se juntaron todos. La orden de Dios, ¿qué era? Vayan y dice, y multipliquen y llenen la tierra. ¿Y qué pasó? Se juntaron, dice, no se fueron unos para otro lado, sino todos se quedaron juntos. Y dice que se hicieron como un solo hombre, fuerte. Y entonces decidieron, vamos a hacer una torre, dice, que llegue hasta el cielo, ¿no? Entonces hicieron eso, entonces ahí ya Dios tuvo que confundir las lenguas, ¿no? ¿Por qué? Porque se habían puesto de acuerdo. Mira, hasta en lo malo, si se ponen de acuerdo, pueden lograr sus objetivos. Claro que Dios lo impide, ¿no? Porque destruyó esa torre prácticamente. Ya cada uno se fue por otro lado. Porque el mandato de Dios era que se vayan por toda la tierra y ellos se concentraron en un solo lugar para hacer lo malo, hermanos. Para hacer lo malo. Y era pues eso, estaba esa Babel. Estaba prácticamente, el enemigo había estado influenciando en la humanidad en ese momento, para que puedan, imagínense, después de que ya Dios había destruido a todos los malos, porque ya había caído el diluvio. O sea que cuando viene Nimrod, es de la descendencia, ¿no? De los hijos de ¿cómo se llama? De Noé, es de la descendencia, Nimrod. O sea, y ahí sale la torre de Babel y todo eso. Entonces, hermanos, no dejemos a veces el poder juntarnos y tomar decisiones a veces que no van de acuerdo a lo que Dios quiere,
Entonces a veces nosotros somos partícipes de eso y eso no le agrada a Dios. Y no somos como verdaderos hijos de Dios que decimos, no, la palabra no dice esto. No podemos hacer esto o aquello, ¿no? Gloria a Dios. Ni usar la Biblia para poder tirar palo a la gente tampoco, ¿no? Sabiendo, por ejemplo, que yo, imagínense que ustedes me cuentan algo, entonces yo aquí desde aquí les comienzo a tirar con la palabra así. No es eso, ¿no? Y yo, Dios me está hablando, ¿no? El pastor sabe lo que te está pasando y está tirándole así porque se quiere hacer, ¿no? Como juzgar a una persona. Y nosotros, Dios no nos mandó a juzgar a nadie. Los verdaderos hijos de Dios no juzgan a nadie. Porque Dios es el que juzga. Él tiene el juicio perfecto para todos. Nosotros juzgamos, pero juzgamos mal. Porque juzgamos de acuerdo a nuestro criterio, a nuestra mente, ¿no? Incluso cuando nosotros, por ejemplo, condenamos a alguien, ya se va a ir al infierno. Tú no sabes si el Señor es un escogido de Dios. Y le estamos diciendo que es un hijo de Satanás, ¿no? Quizás en ese momento, si es hijo de Satanás, más adelante se puede convertir, ¿no? Como Pablo, así es. Todo el mundo, hermano, se aleja. Hasta el mismo, cuando le dicen a Ananías, ve y ora por Saulo, ¿no? Que está ahí esperándote. Yo ya le hablé que tú vas a ir. Señor, pero si este es un perseguidor de la iglesia, le dice, ¿no? O sea que él le diría, pues Señor, quítalo más bien de medio, elimínalo, porque está matando a tus seguidores, ¿no? A los del camino, ¿no? Porque no se llamaban todavía cristianos. Entonces, claro, si le hubiese dicho a Ananías, Señor, pero más bien quítalo, porque mira, no, pero Ananías dijo lo que él sentía en su corazón. Señor, mira, ¿a quién quieres ir tú a hablar? Y Dios le tuvo que explicar a Ananías. A veces nosotros necesitamos que Dios nos explique también por qué está pasando algo con alguien y por qué debemos orar por esa persona. A veces somos como Ananías, ¿no? Señor, pero mira, si es un condenado, ya. Anda, ve y ora por esa persona. O yo ya le hablé que alguien va a ir a hablar. Yo ya le hablé a él. Le he mostrado en visión que tú vas a ir y vas a imponer manos. Entonces a veces Dios así pone, ¿no? Las cosas. No seamos a veces como Ananías. Dios les tuvo que explicar a Ananías. Mira, ciertamente él va a ser un instrumento escogido por mí y va a aprender a cómo padecer por causa de mi nombre, ¿no? Lo voy a llevar donde reyes, donde gobernantes, ¿no? Donde gentiles, porque ese es el trabajo que él va a hacer. Gloria a Dios. Así que tengamos mucho cuidado, hermano, con la santidad, que a veces, por muy santos, a veces somos como Ananías, ¿no? Y Ananías fue y obedeció, eso es lo lindo, ¿no? Que fue y obedeció a la voz de Dios. Gloria al Señor. Entonces, Dios, hermano, nos escogió como hijos. Él nos ha adoptado y tenemos nosotros que solamente someternos a su voluntad y dar fruto de que somos hijos de Dios. ¿Cómo vamos a dar fruto? ¿Cómo el mundo va a conocer que somos hijos de Dios y que somos los discípulos? Cuando nos amemos unos a otros. Amémonos, hermano, amémonos. Y sobre todo, amemos a aquellos que ponga, a veces que tengamos algún rechazo también. Amemos a esa persona. El Señor nos dijo, amen a sus enemigos. Qué difícil, ¿no? Amar a tu enemigo. Bueno, yo no sé si tienes algún enemigo, pero decirle que ames a tu enemigo, ahí se ve verdaderamente si eres un hijo de Dios o no. Porque yo te digo una forma de cómo amar a tu enemigo. No mires a la persona, mira a Dios en esa persona, que Dios lo va a usar como un instrumento por fe. Por fe. En este momento esa persona está equivocada de todo eso, pero yo voy a orar. Y si no tengo amor por esa persona, le pido a Dios, dame amor, Señor. Ayúdame a amarlo. Porque en este momento no lo amo. Porque así pasa, hermano. No es que el amor no entra a la fuerza, pues. No. Pero ¿quién nos tiene que dar amor? Dios. Dios es amor. Entonces pidámosle a Dios que amemos. Si no tienes amor por alguien, dile, Señor, dame amor por esa persona. Sí. Sí, es que necesitamos que Dios nos dé amor, porque a veces no, si tienes enemistad con alguien, qué difícil amar a esa persona que te hizo mal, ¿no? Que te dañó,
A veces nosotros pensamos, es como que ahorita, por ejemplo, lo que está pasando aquí, Señor, dame amor por todas esas personas que están haciendo violencia en este país. Dame amor, porque en mi naturaleza, Señor, que le metan bala a todos, ya, de una vez, ¿no? Esa es la naturaleza del hombre. En la naturaleza del hombre, que salga del ejército y le meta bala a todos. A todos aquellos que están haciendo. ¿Quién no pensó eso? Estoy diciendo, esa es la naturaleza de la carne. En la naturaleza de la carne queremos ya muerto el perro, se acabó la rabia, dicen, ¿no? Pero no es así, pues Dios no trabaja de esa manera. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé amor para poder orar, porque oremos, hermano, por toda esa gente que no conoce a Dios, porque no lo conoce. Porque lo que están haciendo, quemar a una persona, qué sé yo, incendiar, ¿no? A ese pobre taxista que le quemaron su auto. ¿Qué culpa tenía un taxista, hermano? ¿Qué culpa tienen las ambulancias, hermano, que las destruyen? Y hay personas que están dentro de la ambulancia, que están necesitando trasladarse porque tienen una emergencia médica. Y hay niños que han muerto porque no pudieron llegar hasta su destino. O sea, necesitamos. Está siendo usado por el enemigo. Son usados por el enemigo. Es que nuestro verdadero enemigo no es la persona. El verdadero enemigo, lo que dice en el libro de Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra ellos. Es sobre aquellos que son influenciados. El enemigo influencia sobre ellos porque ellos le abren puertas. Ellos le abren puertas. Por los líderes, pues. Así que amemos a la persona, no al que está dentro de la persona, porque el que está dentro de la persona son demonios que están ahí, porque ellos mismos abren puertas por el odio, ¿no? Pero amemos a la persona. Entonces lo único que tenemos que hacer es orar como pacificadores. Por eso que hablaba de quiénes son hijos de Dios, los pacificadores. Oremos para que el Señor, primero para que el Señor reprenda a todos los espíritus que están dentro de ellos y puedan conocer a Cristo de la gloria, puedan conocer a Dios, ¿no? Que será algunos imposible, bueno, algunos serán pues imposibles, algunos son hijos de Satanás. Acuérdense que Judas vino perdido. Él vino perdido, el hijo de perdición le llama. Señor, de lo que me diste, ninguno se perdió, dijo Jesús, sino solo aquel, el hijo de perdición. Por Judas hablaba. Mira que Judas caminó con Jesús. Judas miró los milagros. También hizo milagros Judas. Cuando los mandó de 2 en 2, ahí estaba Judas también. Y también oraba y ahí ponía manos y todo. Es que el que sanaba no era Judas, pues era el poder de Dios que estaba a través de también que ponía en Judas. O sea, Dios puede usar a cualquiera. Mira que si a Ciro, el rey Ciro le dice, mi ungido. Al rey Ciro le dice, mi ungido. Entonces, ¿cómo puede ser Ciro su ungido? Si era un rey pagano, adoraba a otros dioses y todo, pero Dios usa a quien quiere, pues. Así de simple. Nabucodonosor mismo se rebeló, pero llegó un momento cuando ya le puso corazón de bestia, después que alzó sus ojos y se arrepintió y dijo, no hay otro Dios sino en los cielos, sino solamente Jehová, ¿no? Dios de toda carne. Él es el único Dios. Y reconoció que Él era el único. No hay otro Dios. Cuando estaba Daniel en el foso de los leones, también el Dios tuyo, al cual tú sirves, dice, ¿te pudo librar de los leones? Le dice, sí, y cuando vio que había, ¿qué mandó? Mandó a aquellos que los mandaron a Daniel al foso a que los metieran, ¿no? Y no solamente a ellos, sino su familia también. Y mandó un decreto que el único Dios verdadero es el Rey, Dios todopoderoso, Dios de toda carne, que reina en los cielos. ¿Por qué? Por testimonio de quién? De Daniel, el Rey. Entonces, hermanos, aquí se trata de pedirle a Dios que nos dé amor por aquellos que, entre comillas, son nuestros enemigos. Entre comillas. Nunca me gusta interrumpir, pastor. No, sí, claro. Sí, le puse como testimonio. Fui criticada cuando por la prensa declaré de que
perdonaba al que había matado a mi esposo. Ah. Y oré por él. Sí. Nunca sentí odio, al contrario. Misericordia por él y su familia. Amén. Sin embargo, fui criticada por Es que pero el Señor es tan bueno que pone en nuestro corazón ese sentimiento. así es, hermano. Porque uno no lo puede comprender. No, es que el mundo no lo entiende, pues. El mundo no lo entiende. El mundo no le conoce, pues. Como no le conoce, no entiende. Como por ejemplo, el mismo, yo me acuerdo, bueno, y yo sé que usted oró por esa persona y yo sé que es de corazón. Entonces, así como por ejemplo, este siervo de Dios, Gigi Ávila, cuando mataron a su hija, a su yerno, y fue a la cárcel y lo perdonó. Al que asesinó a su hija. Imagínate, hermano, que maten a tu hijo, a tu hija. ¿Ah? Y lo perdonó. Entonces, ese es dar testimonio de que eres un hijo de Dios. ¿Ah? No buscar venganza. Mía es la venganza, dice el Señor. Amén. Yo pagaré. Gloria a Dios. Así que no busquemos venganza, hermano. Amén. Todo el mundo va a dar cuenta a Dios de todo lo que hizo aquí en esta tierra. Así que oremos por eso, porque no saben lo que les espera. Pues. Es terrible. Gloria a Dios que a nosotros nos espera ahí en la presencia de Dios. Entra al gozo de tu Señor, nos va a decir, buen siervo y fiel. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias al Señor. ¿A cuántos Dios les habló en esta mañana? Amén. Gloria al Señor. Dios nos ha hablado y que no quede solo en oídas, sino pongamos en acción esta palabra, ¿no? Así que si alguien te hizo daño, si alguien habló mal de ti, si alguien cometió una injusticia contigo, perdónanos. Seamos pacificadores para que seamos llamados hijos de Dios. Padre bendito Señor, Te damos gracias. gracias bendito Rey maravilloso Dios por esta palabra que nos has brindado, por esta enseñanza, Señor. Que tú quieres, Señor, que verdaderamente caminemos en tu justicia y en tu verdad. Señor, te pedimos en esta mañana, danos amor, Señor, para poder amar a aquellos, Señor, que hacen injusticias, aquellos que quieren el mal. Llena nuestro corazón de ese amor tuyo, Señor, de esa misericordia tuya, bendito Rey. En el nombre de Jesús, perdona, Señor, si hemos juzgado, si hemos deseado el mal también a otras personas. Padre, en el nombre de Jesús, pero pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, llénanos de tu presencia nada más, Señor. Te pedimos por nuestros hijos, por nuestras familias. Derrama, Señor, de tu gracia, de tu bendición sobre ellos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús por aquellos que no te conocen, oh bendito Rey. Que vean, Señor, a través de tus hijos, tu amor. Que vean a través nuestro, Señor, tu bondad, tu misericordia. Que puedan conocer al Rey de gloria, al único Dios maravilloso. Aquel Dios que dio su vida por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, llena, Señor, esta casa de tu gloria. Llena, Señor, nuestras vidas con tu gracia y tu favor. En el nombre de Jesús, aquellas personas que están, Señor, con odio, dolor en su corazón, sana, Señor. No solamente el cuerpo, sino el alma, Señor, afligida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, oh bendito Rey. Te pido por esta nación, Señor, Padre, que está sufriendo violencia. Oramos, Señor, para que reprenda, Señor, a esos espíritus inmundos, Señor, que están ocasionando tanto desmanes, tanta violencia, Señor. En el nombre de Jesús, que reine la paz, Señor. Tu paz, oh bendito Dios, en este país, en el corazón de cada uno de los hijos. Gracias, oh bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Amén. y amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios es con nosotros.